Contexto Psicológico. Y le damos la bienvenida a Antonio Miranda, siempre con temas muy interesantes. Ahora vamos a hablar de cómo curar la depresión sin medicamentos. Toño, interesante. ¿Cómo? Yo creo que muchos estarán al pendiente de esta colaboración tuya. Sí, claro. Buenos días, Marcela, licenciado, amable auditorio. El término así suena complicado. Decir depresión se cura sin medicamento es pretencioso incluso, el decir luego que se cura. Pero salió un artículo, espero que mi inglés no sea tan como Vicente Fox, pero es en Psychology o Psychology Today, y está muy interesante porque hay una psicóloga con doctorado en psicología que habla un poquito de la sobremedicación que tenemos en la depresión. Luego contemplamos nada más el tema de la depresión como un factor bioquímico, ¿no? Si hay falta de litio, que es una situación que precede al trastorno bipolar, si hay una situación de ciertas sustancias que secreta el cuerpo que terminan generando una depresión. Desde mi punto de vista sí existe esta depresión biológica que tiene que ser intervenida de manera médica, pero me pareció muy interesante el artículo porque ella habla de las depresiones en diferentes culturas y ella habla de la situación que se da como aprendizaje, que tenemos familias que manejan mucho la culpa genera a la larga una depresión. En familias que se genera mucho el sometimiento, a la larga genera depresión. Familias o lugares donde no existe un trabajo satisfactorio, se genera una depresión. Familias donde existe mucha división o mucho conflicto entre los miembros de la familia, tenemos problemas de depresión. Obviamente habrá otro tipo de padecimientos, no nada más la depresión, sino lo importante a mí me parece el artículo es que toca uno de los padecimientos que más se tienen en la región, que ha llevado a que mucha gente termine suicidándose, ¿no? Y sobre todo mucho adolescente. Entonces me parece que hablar del tema de la depresión nos va a ayudar un poquito también a comprender que tenemos que trabajar en la prevención, que es lo que me encantó del artículo. Muchas veces nada más trabajamos sobre la atención, pero no trabajamos sobre la prevención, con una adecuada comunicación, con una adecuada relación, con recursos emocionales importantes que se manejen desde la escuela y desde la familia, se pueden prevenir una gran cantidad de casos que pasan de estado depresivo a una depresión leve y luego una depresión mayor que nos lleva a la situación del suicidio. Sobre todo si tomamos en consideración que los índices de suicidio se han incrementado bastante, de acuerdo con datos que nos dio Gerardo Márquez Guevara, el fiscal general, y el delegado de la Fiscalía, Hugo Morales Valdés. Este incremento de delitos en el estado de Coahuila y en particular en Torreón, pero también la Vicefiscalía de La Laguna de Durango reportó un incremento en este tipo de suicidios. Ahora, pero ¿qué va a suceder? Estoy de acuerdo en que sí, una labor preventiva puede ser muy efectiva para no tener que recurrir a los medicamentos. Pero ¿qué sucede en estos casos que tú ya has mencionado, donde son familias disfuncionales, donde hay padres abusadores o donde los hijos son abusados física o sexualmente por sus mismos familiares o por algunas otras personas de autoridad como maestros? Claro. y que no tienen la capacidad suficiente de decírselo a las personas a quienes se los deben decir para acabar con ese abuso? Entonces, como que si ahí se genera un círculo vicioso que es difícil romper, ¿no? Sí, no, digo, es excelente lo que usted comenta, porque en realidad parecería que no tenemos esperanza. Pero yo creo que una persona incluso que ha sufrido un abuso sexual, una persona que incluso ha sufrido violencia constante y permanente, puede tener la posibilidad de salir adelante de una depresión. El asunto es trabajar sobre las habilidades emocionales. Sé que suena así como que, ¿cómo va a trabajar con sus habilidades emocionales después de ser abusado? Claro, el abuso pasó.
la persona ya no lo va a volver a pasar. Pero la persona, como no lo trabaja, como no lo platica, como el silencio es el principal precursor de la depresión. Entonces hacemos una olla de presión que terminamos por explotar. Hay que entender aquí también, yo siento desde mi punto de vista, por eso me parecía muy interesante el artículo, que una psicoterapia guiada, incluso una psicoterapia breve, puede ayudar a tener o a brindarle a la persona grandes herramientas para poder salir de esa depresión. Si a eso le aunamos el medicamento adecuado, no el medicamento que tomaba mi abuelita para dormir, vamos a poder trabajar conjuntamente. Hay que entender que la otra cara de la depresión es muy importante para la gente que nos escucha, los papás que tienen hijos adolescentes. Pueden decir, es que mi hijo no está deprimido, mi hijo es bien corajudo, mi hijo se estresa mucho, mi hijo se presiona por sacar puros 9 y 10 en la escuela. Esa es la otra cara de la depresión, que se llama ansiedad. Y la gente dice, no va a estar, el deprimido no nada más es el que está acostado todo el día, el que anda con la cabeza baja, con el que anda sin una relación significativa en su vida. No, también es el ansioso, también es el corajudo, también es el que está de genio permanentemente. Entonces, sí me parece que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado de la depresión y no pensar que ahí se le va a pasar, que echándole ganas, que con que gane el Santos, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que una atención preventiva y luego una atención psicoterapéutica ya en la situación de gravedad puede ayudar mucho y la gente perderle este miedo a hablar de sus problemas. Hace muchísimo más daño no hablarlos que hablarlo, ¿no? Es una de las grandes soluciones que tiene la depresión. No nada más platicando se va a curar. Hay grandes, hay muchas teorías y nuevas terapias que son un poco más aceleradas. Incluso la terapia cognitivo-conductual está en boga ahorita porque puede ayudar a darle herramientas rápidas a la persona para salir de la depresión. No una solución mágica, pero sí una herramienta que puede llevarnos a manejar mejor este trajín que tiene la propia vida, ¿no? Y muy ligado a ello están los adolescentes, los jovencitos de 14, 15, 16 años que entran en periodos de depresión y a mí me impacta leer mensajes que escriben en Facebook donde ya se denotan ahí tendencias suicidas y un exceso de consumo de alcohol también que se da. Entonces ahí entra otro círculo vicioso en el que está deprimido, se alcoholiza, al día siguiente anda más deprimido todavía y como que se va hundiendo y hundiendo y hundiendo. ¿De qué manera poder sacarlo de ahí? Sí, ahí hay que atenderlo inmediatamente. Hay que entender que el chavito por sí mismo no va a poder ir a terapia. Hay que obligarlo, incluso en este caso, en casos graves sí hay que medicarlo. Y entender que el suicidio, aunque nos duela y aunque nos pese, el suicida siempre avisa. Siempre, siempre avisa. El asunto es que a veces no tenemos claro cuáles son las señales. Las devaluamos o las demeritamos porque nos asusta. Entonces, cuando un chavo hable de eso, cuando un chavo escriba algo en Facebook o en Twitter sobre su situación o en Snapchat, el amigo que lo está escuchando es necesario que lo lleve a una atención. El alcohol, las drogas, las relaciones tóxicas es una evasión de esa realidad tan dolorosa. Por eso tenemos a tanto adolescente tomando más temprano en la edad. Entonces los chavos están deprimidos, tienen poca esperanza. No todos, desde luego, pero ahí hay que trabajar, que los maestros, los papás, los amigos detecten los casos inmediatamente y llevarlos a una terapia. Oye, las terapias son caras, ¿no? Hay en todos lados y hay de todos precios y hay de todas calidades. Obviamente tendremos que ir con alguien preparado para que trate de sacar lo mejor de esa persona. Hay que entender que la persona cuando pide ayuda, en el fondo tiene una esperanza. O sea, en el fondo está diciendo, ayúdenme. Uh-huh. Ahí hay que inmediatamente tratarlo de llevar a algún centro de atención o llevarlo a algún lado donde podamos trabajarlo, un psicólogo especialista o un psiquiatra. Ahí se valorará si el medicamento es una alternativa o la única alternativa o la psicoterapia es la mejor. ¿Qué le dices al padre de familia
que tú le dices, oye, aguas con tu hijo porque está lanzando mensajes suicidas. Y que él dice, no te preocupes, perro que ladra no muerde. No, ahí digo, obviamente nos está llevando al suicidio la situación de la familia. No es nada más por el chavito. Ahí hay que intervenir de una manera de buscar un pariente, un familiar que tenga esa línea de ayuda. A veces no es el papá, a veces no es la mamá, a veces es la abuela. Uh-huh. Me ha tocado mucho que las abuelitas, ¿no? Hoy lo siento raro. Sí. Ese sentirlo raro, obviamente hay que llevarlo. Oye, pues no tenía nada más estaba haciendo. Pues qué bueno que se esté haciendo y que sea el 10 o 20% de la población, pero un suicida siempre avisa. Y el suicida tiene conductas obviamente autoagresivas. ¿Y qué le dices al padre de familia que te dice, no, es que yo le permití a mi hijo de 15 años, de 16 años, que tomara conmigo para que aprendiera cómo tomar y después tuviera cuidado de no tomar con amigos y que no se fuera por el camino equivocado? Lo ideal, digo, es que no tomemos, ¿no? Lo ideal es que no evadamos a través del alcohol esto. No tomemos de manera desmedida. Claro, que no abusemos, pero el asunto de tomar con los hijos, yo no veo que sea una mala medida. Tomar con los hijos incluso puede ser un momento de confianza. No es mala medida si es con medida. No es mala medida si es con medida. Tiene que ver con la relación. Sí. Digo, no van a decir todos los viernes mi hijo y yo nos echamos una borrachera hasta las 6 de la mañana, eso está mal. Pero si me puedo echar 2 cervezas, 2 cheves, como decimos aquí en la comida, 2 copitas de vino tinto, perfecto. O en el fútbol y se acabó. Claro, nada más que lo que se nos olvida a los papás es que los hijos no aprenden de lo que les decimos, sino de lo que ven. Uh-huh. Si yo me echo 2 copas de vino con mi hijo y me echo 45 con los amigos, mi hijo se va a echar 2 conmigo, 45 con los amigos. Entonces claro, yo voy a decir, ¿de dónde sacó mi hijo lo borracho? Pues de uno. ¿De dónde sacó mi hijo la depresión? Del ambiente que ve. ¿De dónde sacó mi hijo las pocas herramientas emocionales? De las carencias que tenemos como padres. Entonces, sí somos corresponsables de la depresión de nuestros hijos, porque quizá la depresión que trabajábamos en los años 80 era diferente, ¿no? Nosotros tomábamos a lo mejor el Tafil que todo el mundo nos echábamos en algún momento y nos sentíamos bien, o a lo mejor había más recursos, ¿no? Pero el punto es que los chavos ahora con esta bombardeo de placer inmediato, me parece que sí estamos llegando a la depresión. Hay que recordar que la depresión se da cuando las expectativas son demasiado altas y no se cumplen. Ahora las expectativas que tiene la vida actual para el chavo es vive bien, vive padre, te lo mereces todo, y si tu novia no te gusta, cámbiala. Pero también la depresión se da porque no fomentamos la tolerancia a la frustración. Sí. Porque no les enseñamos a los chavos que en los fracasos también hay aprendizajes. Sí. y que podemos madurar más aprendiendo así, o sea, aunque sea duro y golpes, pero eso a la larga nos fortalece. O sea, queremos resolverles todo, les damos la comida antes de que tengan hambre, ¿no? El regalo antes de que lo necesiten, ¿no? Uh-huh. Fíjate, ahorita que dices de la frustración, es uno de los principales temas que se da en la tolerancia a la frustración, ¿no? El tema hubo un golazo que metió Cristiano Ronaldo hace algunos días, que mucha gente se acordará de Hugo Sánchez, que los hacía seguido. Los rivales que les estaba ganando aplaudían. O sea, creo que también esa parte nos ha faltado mucho enseñar, ¿no? Aquí vamos perdiendo 2-0 y ya se la estamos mentando al Santos, ¿no? Vamos perdiendo 2-0 en el juego del colegio de los hijos y ya nos estamos peleando con el árbitro. Cuidado con las mamás, ¿eh? No, y luego las mamás sacan el tacón y los árbitros ya van todos golpeados. ¿Qué le estamos enseñando al hijo? ¿No? ¿Qué le estamos enseñando en todos lados? Digo, si va pasando el taxista, ahorita que traemos un poquito a la mesa el tema y se lamentamos, hijo, la tolerancia. A mí me da mucha risa porque vamos llegando a la escuela y en la fila se viene peleando la gente y luego, hijo, se baja el hijo y échale ganas, respeta, tolera, ¿no? Pues ya el papá se está metiendo a la fila, está enojado, se estacionan en doble fila. Pequeños detallitos nos van a llevar, pero eso que dices de la tolerancia a la frustración y las herramientas emocionales, enseñarle a los hijos a decir no. También. A través de que uno diga que no, porque digo, luego la mamá le dice a uno todo y uno nunca le dice que no a la mamá,
y uno quiere que los hijos aprendan a decirle que no. O las mismas peleas, ¿no? La señora que ha sido golpeada toda la vida que le dice a la hija, hija, no te dejes, ¿no? Ten autoestima, pon límites. Oye, Toño, pero también es muy importante que se revise como los patrones familiares, independientemente de que haya causas exteriores o haya motivos exteriores para la depresión, hay motivos endógenos que tienen que ver con la bioquímica, y entonces habrá que revisar. Por eso es tan importante los árboles genealógicos, saber más o menos cuál ha sido el comportamiento, si ha habido situaciones similares previas a, y entonces están muy atentos a eso, porque hay familias que cursan con depresión sin que haya todos estos elementos del ambiente exterior presentes. Sí, es el tema de la bioquímica, eso no hay para dónde irnos, ¿no? Pero lo que hablaba esta chica precisamente, de la escritora, no tengo su nombre, ella decía, las constelaciones familiares bien trabajadas hablan de enfermedades que son como reacciones sociales. Yo conozco mucha gente que incluso se enferma como medida de llamar la atención, porque así llamaba la atención la bisabuela. Claro. O sea, y uno no se da cuenta, y luego dices, pues me viene a la mente que mi abuelo siempre se enfermaba cada vez que viajaba, o lloraba cada vez que no le daban un regalo. Estoy dando ejemplos muy simples. Sí. Los traemos y no nos damos cuenta. Claro. ¿No? Y decimos, es la genética. Pues ya te hiciste un estudio genético, porque a lo mejor tu dolor de rodillas pues no tiene nada que ver con tu abuelo, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que creo que aprendemos, y desafortunadamente una de las grandes cosas que tenemos los mexicanos es el mecanismo de negación y el mecanismo de sufrimiento, que es característico de la depresión. Pues muy interesante, Toño. ¿Algún punto de contacto? Sí, claro. El teléfono de mi consultorio es 204-7113. 204-7113. Así es. Gracias. Al contrario.